Bienvenido a tu clase de control estadístico de la calidad. Hoy veremos el tema Gráficos de control XR. La exigencia de los clientes cada vez es mayor y el esfuerzo de las empresas debe también ir al mismo paso. Es evidente entonces que para poder cumplir con las expectativas del cliente, las empresas deben hacer un esfuerzo mayor por tener sus procesos controlados. Se sabe que en todo proceso existe variación. Sería extraordinario que todo siempre saliera perfecto. Sin embargo, la realidad es que no siempre es así. El objetivo principal del control estadístico de procesos es detectar la variación que no es normal dentro de un proceso, atribuir las causas y proponer soluciones para así evitar que el producto que se fabrique llegue a manos del cliente con la calidad íntegra, sin defectos. Afortunadamente, en calidad hacemos uso de una muy buena herramienta para monitorear y controlar los procesos, y me refiero a los gráficos de control XR. Si quieres saber de qué se trata y cómo se elaboran, no te pierdas ni un solo detalle de lo que aprenderás a continuación. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Empecemos por definir los gráficos de control XR. Los gráficos de control XR son herramientas estadísticas que muestran el comportamiento o las variaciones de cierta característica de calidad de un proceso con respecto al tiempo. ¿A qué nos referimos con variaciones? Bueno, la variación es aquellas medidas que difieren de un punto óptimo o de un punto ideal. El punto óptimo o punto ideal en control de calidad vamos a determinarlo como aquel valor que se espera que tenga ese producto. Por ejemplo, si el cliente está pidiendo, se me ocurre una pluma de 15 centímetros de longitud, pues todas las plumas que fabriquemos deberán ser lo más cercanas a 15 centímetros. Entonces, todo lo que esté fuera de ese valor de 15 centímetros de longitud se considera variación, es decir, si la pluma que fabricamos no mide 15 sino que mide 17 centímetros, entonces las variaciones esas son las que se desvían de ese punto óptimo, de ese punto central. Como platicábamos en la introducción, fuera ideal que siempre todos los procesos apuntaran a ese punto óptimo. Sin embargo, como existen muchos factores que pueden asociarse a que esto salga mal, pues la cruda realidad es esa, ¿no? No siempre le atinamos, por así decirlo, a ese punto óptimo. Entonces, por eso en estadística y en control estadístico de procesos se define las tolerancias. Las tolerancias son aquellas que son los valores que son permisibles más o menos de ese punto central o de ese punto óptimo. Para poder asociar nosotros este gráfico a lo que acabamos de explicar, vamos a graficar esas variaciones que se presentan cuando nosotros medimos una característica de calidad. ¿Y qué característica de calidad puede ser? Pues la que acabamos de platicar ahorita, que es la longitud. También puede ser presión, temperatura, tiempo. Todas las variables cuantitativas las vamos a manejar con los gráficos de control X y R. ¿Cuáles son los elementos de una gráfica de control? Principalmente sus límites. Hablamos ahorita de las tolerancias y los valores permisibles. Bueno, en las gráficas de control vamos a determinar o vamos a definir esos límites de los cuales esa característica de calidad que estoy midiendo no debe de salirse de esos límites. ¿Cuáles son? El límite superior de control, que es el límite máximo permisible. El límite central, o también llamada línea central, que ese es el valor óptimo del cual mis productos deben salir fabricados a esa medida. Y tenemos también el límite inferior de control, que es lo menos o el tope inferior que debe de tener esas mediciones de la característica calidad que estoy midiendo. Idealmente el proceso debe de moverse dentro de los límites superior e inferior de control. Todas las mediciones realizadas o registradas del proceso deben encontrarse o deben de estarse moviendo dentro de estos límites superior y el límite inferior. Todo lo que quede dentro de estos límites
se considera un proceso normal, con variaciones normales. Ahora bien, si vemos que alguna medición de X producto se sale de los límites de control hacia arriba, en el límite superior de control, o hacia abajo del límite inferior de control, esos puntos vamos a denominarlos puntos fuera de los límites o puntos fuera de control. ¿Sí? Entonces, sobre estos puntos nosotros debemos de prestar especial cuidado para ver qué fue lo que sucedió y de qué manera podemos solucionarlo para que no vuelva a ocurrir. Entonces, estos puntos que están fuera del límite se denominan defectos de producción. Los puntos azules pues son los datos del proceso, las mediciones que se van tomando, se van muestreando los productos y se va determinando si está dentro o si está fuera de control. Los gráficos de control pues podemos definirlos para un mejor análisis o podemos clasificarlos para un mejor análisis como gráficos de control visto desde dos perspectivas diferentes, hablando con un lenguaje estadístico. Podemos hacer análisis respecto a la media y eso lo va a representar el gráfico X, es decir, analizando los valores promedios. Y analizando la dispersión encontramos el gráfico R, que son aquellas variaciones respecto al rango. Sabemos que el rango es una medida de dispersión, haciendo un recordatorio de las medidas de tendencia central y dispersión. El rango mide la dispersión de los datos, cuán separados están respecto a un dato máximo, un dato mayor y un dato menor. Entonces, el gráfico de control X y R nos va a hacer análisis respecto a los valores promedio y respecto a las variaciones respecto al rango. Entonces, puede sonar como si fuera un solo gráfico XR, sin embargo, los análisis se hacen por separado porque uno complementa al otro y ahorita lo vamos a ver de qué manera. ¿Para qué sirven los gráficos de control? Para representar los valores medios durante el funcionamiento de un proceso y controlarlo. Es decir, vamos a tener registrados cuáles son esas mediciones de los muestreos que realizamos en un gráfico en el cual se puede apreciar con claridad cómo es que se está comportando nuestro proceso, identificar cuáles son aquellos valores o aquellas variaciones más prolongadas y poder emitir propuestas de solución y así controlar el proceso. Además, nos permite incorporar límites de control superior e inferior que reflejen los límites naturales de la variabilidad normal del proceso. Identificar además tendencias no naturales, no aleatorias en las variables del proceso. Es precisamente lo que acabamos de platicar, ¿no? De una manera fácil y rápida vamos a identificar aquellos valores que estén fuera de esos límites que hemos especificado. ¿Y cómo se sacan esos límites? No te preocupes, en unos instantes más voy a enseñarte cómo definir esos límites. ¿Cuándo se utiliza? Para evaluar el desempeño de un proceso, es decir, qué tan bueno es el proceso. ¿Será que marcha bien? ¿Marcha más o menos? ¿Marcha mal? Pues vamos a evaluar ese desempeño. ¿Qué tantos defectos se están produciendo en un turno, por ejemplo, o al día o a la semana? Vamos a evaluar a través de este indicador, que es el gráfico de control, cómo es que va mi proceso. Además, sirve para mejorar el desempeño de un proceso. Imagínate que en esa evaluación que realizamos, pues nos damos cuenta que en la línea de producción se están generando muchos defectos, muchos desperdicios, reprocesos, y pues todo eso es dinero a la basura. A través de los gráficos de control XR, vamos a identificar esos problemas y vamos a empezar a proponer qué podemos hacer. Todo esto con el objetivo de mejorar ese desempeño. Y otra cuestión también es para mantener el desempeño de un proceso. ¿Okay? Lo mejoramos y lo ideal sería que siempre estuviera así, bajo control. Entonces, para poder hacerlo y tener que estarlo monitoreando, pues debemos de conservar ese equilibrio, mantener ese desempeño en el proceso, ya que lo hemos conseguido. ¿Cómo se elabora el gráfico de control XR? Bueno, tenemos que
seguir una serie de pasos. Aquí puse 4 pasos para hacerlo más corto. Y el primero de ellos es identificar y anotar los datos. Tenemos que calcular la media, que es el promedio en estadística, la media de las medias. ¿Y cómo es esto? Pues sacar el promedio a una serie de promedios. Eso es la media de las medias. Determinar el rango, que el rango habíamos dicho, y si bien recuerdas, se saca el valor máximo menos el valor mínimo. Y la media del rango, es decir, sumar todos los valores de los rangos que nos muestra y sacar su promedio. Número 2, vamos a calcular los límites de control por el gráfico XR. Hay una serie de fórmulas muy sencillas que vamos a aplicar para poder definir esos límites de los cuales acabamos de platicar. El LCS, que es el límite de control superior, el LC, que es el límite central, y el límite de control inferior, que es el LCI. Las fórmulas para cada uno de los gráficos, es decir, para el gráfico X y para el gráfico R, son diferentes. Aquí vemos una serie de variables que a lo mejor desconoces. Por ejemplo, la X con 2 rayitas arriba, pues ¿qué será eso? Pues precisamente en estadística conocemos que la X con una rayita arriba, que es X barra o X testada, es el promedio de la muestra. Pero si tiene 2 rayitas, quiere decir que es el promedio de los promedios o la media de las medias. Este valor es ese. Vemos que aparecen algunas otras variables como A2 y en algunas otras fórmulas D4. Bueno, esos valores son unos valores constantes que vamos a obtener de una tabla de factores que en unos instantes te voy a mostrar. Vemos también que aparece el elemento R testada. R en estadística, R mayúscula, es el rango. Si tiene una rayita arriba, o si está testado el rango, significa el promedio del rango. Y es eso, sencillamente. Hemos conocido las variables y lo que quiero que sepas es que para determinar los límites para cada tipo de gráfico, el X y el R, vamos a aplicar diferentes fórmulas que son estas. Si estás enredado hasta aquí, no te preocupes, ahorita vamos a ver un ejemplo para que lo sepas hacer sin ningún problema. Paso número 3, vamos a graficar. Lo podemos hacer de forma manual, pero te voy a enseñar de una manera más sencilla en Excel para que no tengas ningún problema en hacerlo de una manera más ágil. Vamos a graficar estos gráficos, obviamente, incluyendo los límites de control, el central, el inferior y el superior. Y al final, una vez hayamos terminado los gráficos, vamos a analizar esas variaciones que se dan y al final vamos a emitir una conclusión que es muy importante, que la incluyamos. Para aterrizar todo lo que te acabo de platicar, vamos a ver un ejemplo para que aprendas a hacer los gráficos de control XR. Vamos a leer el siguiente ejercicio. Durante 3 días se tomó una muestra de tubos de PVC con la finalidad de evaluar la variación de longitud en pulgadas de los tubos que fabrica una empresa mexicana. Los datos de las muestras se encuentran en la siguiente tabla. Te explico la tabla. Es una empresa que fabrica tubos de PVC y lo que quiere medir es cierta característica de calidad de los tubos. ¿Cuál es la longitud de los tubos? Quiere saber la empresa si está fabricando los tubos con las longitudes ideales o correctas que el cliente pide. Para este proceso, la empresa, a través de una persona encargada, sea el jefe de calidad o el inspector de calidad, pues se realizan una serie de muestras en la producción para inspeccionar o medir cómo es que están saliendo esas longitudes de esos tubos. Bueno, el proceso se llevó a cabo durante 3 días, día 1, día 2, día 3, y se tomó la muestra de un tubo cada hora, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bueno, el primer paso para elaborar los gráficos de control me dice que yo tengo que calcular la media de las medias, el rango y la media del rango. ¿Esto con qué finalidad? Porque voy a necesitar esos valores para sustituirlos en las fórmulas que voy a aplicar en otro paso. Entonces, por ejemplo, en el día 1 se extrajo un tubo, se midió y este midió 15.9 pulgadas. En el día 2 midió 27.5 a esa misma hora. Y así, cada hora, durante los 3 días, se extrajeron tubos de la línea de producción, se midieron y se registraron en esta tabla. Muy bien, como yo voy a sacar, necesito los promedios y los rangos. Bueno, yo sugiero que se haga al final de esta tabla 2 columnas en las cuales pongamos en
como título, en la primera, X barra que va a ser el promedio de las observaciones y R que va a ser el rango. ¿Cómo voy a sacar el promedio de cada hora, por ejemplo? Es muy sencillo. Por ejemplo, en la hora de las 6 de la mañana voy a sumar 15.9 más 27.5 más 22.7 y eso lo voy a dividir entre 3. Eso es sencillamente un promedio. Como resultado voy a obtener 22.03. Lo mismo voy a hacer a las 7 de la mañana, a las 8 hasta la 1. De tal manera que voy a completar esta columna. ¿Cómo saco el rango? ¿Cómo lleno esta columna del rango? El rango es el dato mayor menos el dato menor. Muy fácil. Entonces, a las 6 de la mañana identifico durante los 3 días cuál es el tubo más largo, cuál es el dato más grande. Identifico fácilmente que en el día 2, 27.5 y el más pequeño, 15.9. ¿Qué hago para sacar el rango? Hacer una resta. 27.5 menos 15.9 es igual a 11.6. Lo mismo voy a hacer con cada hora y voy a completar esta columna. ¿Qué es lo que sigue? Me pide además como datos que identifique o calcule la media de las medias. ¿Y cómo saco eso? Pues eso es X doble barra o X doblemente testada. Ya tengo yo los promedios por hora, pero yo quiero sacar el promedio de esos promedios. ¿Cómo le hago? Pues fácil, voy a sumar desde el 22.03, que es el de las 6 de la mañana, hasta el 20.70, que es el de la 1 de la tarde. Los voy a sumar y los voy a dividir entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque son 8 el número de elementos que tengo. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, yo voy a encontrar como resultado 21.28. ¿Qué más me falta? Pues sacar el promedio del rango. ¿Cómo saco el promedio del rango? Pues sumar 11.6 más 2.5 más 2.3 hasta el 2.1 y eso lo voy a dividir entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque también son 8 los datos. Entonces, ese valor resultante va a ser 3.1. Hasta aquí hemos concluido con el paso número 1. Paso número 2. Calcular los límites de control para el gráfico XR. Vamos a ver las fórmulas. Para el gráfico X vamos a aplicar estas fórmulas. Y empecemos por el primer límite, que es el límite de control superior. El límite de control superior es igual a la media de las medias más el factor A2 por la media del rango. Entonces, el límite de control superior es igual a la media de las medias. Ese valor ya lo conocemos y es 21.28. Voy a sustituir en la fórmula este valor, tal como lo tenemos aquí. 21.28 más. Después del más veo que hay una multiplicación. ¿Cuál? La del factor A2 por la media del rango. ¿Pero qué es el factor A2? Bueno, esos valores constantes los vamos a obtener de una tabla, que es esta. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar los valores de A2 y los otros que nos aparecen en las otras fórmulas? Bueno, primero voy a identificar el valor de n. El valor de n hace referencia a la cantidad de horas o de muestras que se obtuvieron por día. En este caso, ¿cuántas muestras se obtuvieron por día? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces voy a ubicarme en la tabla en donde está n en el valor 8, tal como está aquí. Y en la parte superior voy a encontrar las variables como A2, A3, E4, pero lo que a nosotros nos interesa es, en primer lugar, para la primera fórmula, el factor A2. Entonces ubico A2 y lo enlazo con n igual a 8. De tal manera que el valor que encuentro es 0.373. Regreso a mis fórmulas y donde está el factor A2 voy a sustituir el valor que encontré en la tabla, que es 0.373. Eso lo voy a multiplicar por la media del rango, que este valor también ya lo conozco porque lo he calculado previamente. Y ese valor es 3.1, ese valor que sacamos ahorita en la tabla. De tal manera que voy a hacer la operación. Si lo vas a hacer en la calculadora, utiliza los paréntesis muy bien. Si no, pues hazlo por partes para que no te enredes. ¿Por qué? Porque muchas veces suman este valor más este y luego se lo multiplican a este y va a dar un resultado diferente. Primero realiza la multiplicación y después súmasela al 21.28, o hazlo de una sola vez pero utiliza paréntesis. De tal manera que cuando hagamos esta operación vamos a obtener como resultado 22.44, que ese es mi límite de control superior para el gráfico X. El límite central
me dice que es la media de las medias, simplemente. No tengo que sumarle nada ni tengo que multiplicarle absolutamente nada. Por lo tanto, la media de las medias es 21.28. El límite de control inferior es la media de las medias menos el factor a 2 por la media del rango. Exactamente o muy parecida al límite de control superior, lo único que cambia es el signo. En el superior es con más y en el inferior es con menos. De tal manera que son los mismos valores, lo único que cambiaría es el signo. De tal manera que al final voy a obtener como resultado igual a 20.12 para el límite de control inferior. Ya tengo los límites calculados para el gráfico X, me faltan los del gráfico R. Voy a aplicar estas otras fórmulas. Para el límite de control superior voy a hacer exactamente lo mismo. Me topo con el factor de 4 que también lo voy a sacar de la tabla. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Con n igual a 8 voy a ubicar en la parte superior el factor de 4, que es el último, es el final. Y el valor que encuentro en la tabla con esos valores cruzados son 1.860, que es el que me voy a traer para acá, para la fórmula, para sustituir lo que es el que encuentro aquí. Me dice que ese valor lo debo de multiplicar por la media del rango, que dijimos que era 3.1, obteniendo como resultado 5.76. Vamos ahora con el límite central que dijimos que iba a ser la media del rango en el caso del gráfico R para el límite central. Y este valor es 3.1. El límite de control inferior es igual al factor de 3 por la media del rango, que también lo voy a obtener de la tabla, que previamente pues ya la había sacado. De 3, 0.136, que es el enlace con n igual a 8 con el factor de 3, que es 0.136. Entonces voy a sustituirlo en una fórmula, voy a hacer la multiplicación y voy a obtener como resultado 0.42. He encontrado entonces los límites para el gráfico X y para el gráfico R para concluir con el paso número 2. Paso número 3. Crear gráficos XR trazando los límites de control, el central, el inferior y el superior. Fíjate lo que vamos a hacer. Te voy a enseñar a hacer los gráficos en Excel. Vamos a irnos a Excel. Y lo que hice fue traerme la tabla con los valores de las horas y los valores promedios. ¿Cuáles son esos? Estos. Para el caso del gráfico X, lo que hice fue traerme las horas y me traje la columna esta de los promedios por hora. Y esta es la que tengo aquí en Excel. En la parte superior copié el valor de los límites finales, porque los voy a necesitar para graficar en Excel. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Fíjate bien. Vamos a poner como encabezado el nombre de los límites, empezando por el límite de control superior, límite central y límite de control inferior. El límite de control superior para el gráfico X nos dio 22.44. Vamos a poner 22.44. El límite central es 21.28. Y el límite de control inferior para el gráfico X es 20.12. ¿Qué fue lo que hice? Únicamente los copié. ¿Qué voy a hacer? Rellenar el resto de las filas con estos mismos valores. Voy a seleccionar los tres. Voy a ubicarme aquí en el punto inferior derecho y te voy a dar un clic sin soltarlo hacia abajo para que me haga una copia y me rellene las demás filas con esos mismos valores. El siguiente paso que voy a hacer es seleccionar toda la tabla desde que dice hora hasta el 20.12 y me voy a ir al menú insertar y voy a ir acá donde dice gráficos recomendados. Voy a dar un clic y voy a seleccionar la primera opción. De esta manera me crea el gráfico fácilmente. Este gráfico que pues lo puedo personalizar, lo puedo poner a lo mejor con un color más oscuro. Aquí en el título le voy a poner que es el gráfico X para identificar que corresponde a ese. Y lo que puedo observar yo aquí es los límites ya graficados. Con la línea naranja encontramos el límite de control superior, con la línea gris es el límite central y con la línea amarilla el límite de control inferior. Habíamos platicado al inicio que los valores deben de estarse moviendo
dentro de los límites permisibles, que es la línea naranja y la línea amarilla. Idealmente, los puntos debieran estar más cercanos a la línea gris, que es el límite central o es el punto óptimo. En la línea azul pues encontramos X, que son los promedios, ¿sí? Los valores, en este caso es la línea de tendencia de las mediciones de los promedios de las longitudes que se tomaron. Entonces aquí vemos cómo se está moviendo el proceso. No vamos a analizar nada todavía, lo que quiero que sepas es hasta aquí cómo se grafica, y es así tan sencillo como eso. Ya tenemos el gráfico X, nos falta el gráfico R. Vamos a hacer lo mismo. De aquí de los datos, lo que voy a extraer para el gráfico R va a ser igual la columna de las horas, que es esta, y voy a copiar la columna del rango hasta aquí, que es exactamente lo que tenemos en esta parte. También lo que hice fue copiar el resultado de los límites que tenemos acá. Vamos a hacer el mismo procedimiento, que es, vamos a poner de encabezado los límites y vamos a teclear o vamos a copiar los valores que obtuvimos de los límites para el gráfico R. En este caso el superior nos dio 5.76, el central nos dio 3.1 y el límite inferior nos dio 0.42. Vamos a hacer lo mismo, seleccionamos, arrastramos para rellenar la tabla. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento que hicimos hace unos instantes. Vamos a seleccionar toda la tabla y vamos a ir al menú insertar, gráficos recomendados, y seleccionamos la primera opción. Vamos a hacer un poco más grande, más o menos pareja a la otra que hicimos. También lo vamos a poner en color negro. Y a este lo vamos a poner como título gráfico R. Muy bien. Hasta aquí hemos cumplido con el paso número 3, que es sencillamente este que tenemos aquí, que es el de graficar. ¿Sí? Ya hemos creado los gráficos trazando los límites y aquí los tenemos. El gráfico X y el gráfico R, exactamente los mismos que sacamos en Excel. ¿Cuál sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? El más importante, el del análisis y las conclusiones. Es el paso número 4. ¿Qué podemos analizar? ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos gráficos? Vamos a empezar con el primero, con el gráfico X. Dijimos que el proceso debía estarse moviendo, o sea, la línea azul, dentro de los límites superior e inferior. Entonces aquí vemos la tendencia de esos movimientos, de esas variaciones que se fueron dando a lo largo del tiempo, a lo largo desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Qué es lo primero que me tengo que fijar? En aquellos puntos que se salen de control. Tú puedes identificar fácilmente cuáles son. Pues estos que están aquí. Esos que están por debajo del límite de control inferior. ¿Cuáles? Pues el de las 9 de la mañana y el de las 10. Observa aquí cómo se sale de la línea inferior. Entonces hay un dato, una variación muy prolongada, muy por debajo del límite de control inferior a las 9 de la mañana y a las 10. ¿Eso qué quiere decir? Pues que algo sucedió en el proceso para que salieran tubos pues cortos, más cortos de la media o más cortos del punto ideal. ¿Cuál era el punto ideal en el caso del promedio? Pues 21.28, que los tubos midieran 21.28, pero resulta que a las 9 y a las 10 de la mañana estos tubos midieron menos de ese valor. Por lo tanto, se considera que el proceso está fuera de control a esas horas, con respecto a el análisis que hicimos con los valores promedios. Eso nos lo representa el gráfico X. Se sale del control del proceso a las 9 y a las 10 de la mañana. Pues, ¿qué habrá pasado a las 9 y a las 10 de la mañana? No lo sabemos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ir a hacer una investigación a la línea de producción, a lo mejor investigar que en esa estación si está un operador nuevo, si el operador se distrajo con su celular, si se fue al baño, si no calibró la máquina de corte. Pueden ser muchos factores. Ahí ya entraríamos en otro tema. Lo que te quiero tratar de decir es, este gráfico nos está indicando cuándo el proceso se sale de control y a qué hora. Ya las medidas pertinentes y siguientes pues ya las tendremos que analizar
a detalle, dependiendo del problema, de la situación o del contexto del que estemos hablando. Ahora bien, si yo solamente hiciera un gráfico de control basándome en el análisis referente a los promedios, a lo mejor estaría en un error. Por eso es que en control estadístico también usamos como complemento el gráfico R, para verlo desde otra perspectiva, desde otro ángulo, el proceso. Y ese es el gráfico R, para medir cómo está la dispersión ahí en mi proceso. Entonces, aquí esto salió un poco, aquí este se nos movió. Ahora echémosle un vistazo al gráfico R, a ver qué conclusiones podemos sacar de aquí. Primer paso, identifica aquellos puntos que se salieron de tus límites, aquellos que están fuera de control. Sabemos que lo ideal es que no pase de la línea naranja ni de la línea amarilla. Pues aquí mira, muy apenitas esto es la librada. Pero me doy cuenta de que la primera hora, es decir, a las 6 de la mañana, está sumamente fuera de control el proceso. Específicamente en este punto, a las 6 de la mañana. El proceso se sale de control a las 6 de la mañana. ¿Y eso por qué habrá sucedido? ¿Por qué el otro no me lo dio? Porque en promedio los tubos midieron, vamos a regresar a la tabla, en promedio los tubos a las 6 de la mañana midieron 22.03, que está muy cercano al valor de 21.28. O sea, respecto a la media, aparentemente no había problema. Pero con el rango, ¿qué onda? ¿Qué pasa con la dispersión? Acuérdate que el rango me mide cuán separados están los datos. Aparentemente con la media no pasa nada, pero si vemos la separación o la dispersión de los datos, aquí sí hay un problema. Y basta con regresar a las 6 de la mañana y ver el dato más grande que hubo, que fue de 27.5. Este tubo midió 27.5 pulgadas y hubo un tubo que midió 15.9 pulgadas. Hay un abismo gigante de medida entre estos dos. Es decir, salió un tubo demasiado corto y un tubo demasiado largo, lo que ocasiona que la dispersión sea muy alta, en este caso 11.6. Es por eso que haciendo un análisis referente a la separación o la dispersión de los datos, en el gráfico R me sale que a las 6 de la mañana el proceso está fuera de control. Si yo me hubiera quedado con la conclusión del gráfico X, que únicamente en base al promedio todo estaba aparentemente perfectamente bien, pues no, porque con el gráfico R puedo desmenuzar o puedo ir aún más allá y puedo darme cuenta que hubo a esa hora un tubo demasiado pequeño, demasiado corto y otro tubo demasiado largo. Y eso es lo que me está diciendo el gráfico R. Entonces no me puedo quedar ni con uno ni con el otro. Por eso es que se emplean estos gráficos como si fuera un solo análisis. Por eso se llaman gráficos de control XR. Porque se necesita del análisis de los dos para verlos desde diferentes ángulos o de diferentes perspectivas. Entonces, como conclusión, ¿a cuál podemos llegar? De acuerdo al gráfico X, el proceso se sale de control a las 9 y 10 horas. Aquí está. A las 9 y 10 se sale de control. El promedio de las longitudes muestreadas están por debajo del límite control inferior, es decir, los tubos salieron cortos, están por debajo de los límites de control inferior. Ahora bien, de acuerdo al gráfico R, el proceso se sale de control a las 6, ¿sí? Como lo vemos aquí. Sumamente por encima del límite de control superior. La variación de las longitudes muestradas están por encima del límite superior. Es decir, que a esa hora hubo tubos que salieron muy largos. Entonces, este tipo de gráficos nos ayudan a eso, a identificar cómo está mi proceso, cómo va, de una manera muy gráfica, de una manera muy amigable, como te puedes dar cuenta. Fácilmente aquí te puedes dar cuenta cómo estuvo el proceso, cómo va el proceso, si vamos bien, si vamos mal, si vamos más o menos, cómo es que vamos. Es una herramienta muy valiosa y que se emplea muy bien en las industrias. Yo te lo puedo decir con toda certeza porque yo que trabajé en una industria manufacturera hacíamos este tipo de análisis y servían de mucho para detectar esos problemas y para proponer soluciones
que fueran adecuadas y no se presentaran estos defectos que, dicho de otra manera, es dinero perdido. Entonces, aprovecha esta herramienta que es muy útil, muy funcional. Hemos llegado al final de la clase. Si te quedó alguna duda acerca de los gráficos de control XR, contáctate conmigo. Estoy en la mejor disposición y estoy a tus órdenes. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Empezar una conversación es algo que para muchos se vuelve una pesadilla, sobre todo para las personas que son muy tímidas o son introvertidas. ¿De qué voy a hablar?, te preguntas. Empezar una conversación es algo que para muchos se vuelve una pesadilla, sobre todo para las personas que son tímidas o introvertidas. Imagina que te sientan en la boda de tu prima con desconocidos, o te dejan platicando con un primo tercero. Imagina además que te tocó compartir el elevador o pasillo con una persona que ni siquiera conoces. ¿De qué voy a hablar?, te preguntas, mientras tus manos comienzan a sudar. Si te identificas o estás preocupado por ese tema, déjame decirte que el arte de empezar a hablar con quien queramos es una destreza que puede ser aprendida. Y hoy quiero pasarte algunos consejos sobre los que no... Y hoy quiero pasarte algunos consejos sobre lo que no debes y de lo que debes hacer para poder iniciar una conversación sin ningún problema. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido.